este día domingo, que hayan venido con su corazón dispuesto. Antes de entrar en la predicación, no sé cómo estamos con lo que les pedí. Tengo a los de audiovisual de cabeza trabajando ahí, tratando de presentar, porque quería mostrarles, antes de comenzar con la predicación, algo muy hermoso que me encontré ahí en internet. El algoritmo, usted sabe, le manda ideas y uno de repente va encontrando cosas muy interesantes en YouTube. Y cuando leía el hermano Mel al principio de la reunión, este versículo de aquel hombre que fue y que vio a este bebé, a este pequeño bebé, lo tomó en sus brazos, él dice en las últimas palabras, dice, luz para revelación a los gentiles. Y una de las cosas que me encontré, bueno, por ejemplo, usted yo creo que va a reconocer claramente este himno, lo hemos cantado acá. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Bueno. ¿Lo reconoce? ¿Sí? Ya. Bueno, y me imagino que reconoce también el idioma, ¿cierto? Claro, está la letra ahí. Bueno, esto es un culto de día domingo. Nosotros esperamos llegar a eso. ¿Por qué no? Hay que tener fe. Un culto de día domingo de la iglesia, la Grace Community Church, de la iglesia del pastor MacArthur en Estados Unidos. Nosotros cantamos este himno también. Esto no es un video antiguo, no es un video de hace muchos años, es un video de hace poco. Es hermoso escuchar a nuestros hermanos cantando la misma canción en otro idioma, en inglés, ¿cierto? Es maravilloso saber que no solo aquí, nosotros que nos reunimos el domingo para cantar y alabar al Señor, estamos adorando a Jesucristo, sino también en otros lugares del mundo, como este cántico. Pero yo creo que usted podrá reconocer también esto. Ah, bueno. Otra canción que también hemos cantado acá. Bien, sigan. Eso es hebreo. No, déjenmelo, ese mismo. Ah, bueno, ya. Es que ese mismo video, espérame, que ese mismo, déjalo. ¿Lo puedes dejar un poquito más largo? Sí. Ah, no, perdón. Está bien. Porque ese es solo hebreo. Sí. Esta canción la hemos cantado nosotros aquí. ¿La reconoces, cierto? Ya, muy lindo. En otro lugar del mundo está cantando a Jesucristo, la bondad de Dios. Sí. Y es hermoso escuchar en otros idiomas. Sí, ponme el otro. Y ¿le suena también esta canción? No sé si la hemos cantado hace mucho tiempo que no la tocamos acá. Pero es una canción también cristiana muy conocida. Bueno, adelántamela por favor a la mitad. A la mitad. A la mitad. A la mitad. Mitad. Él es santo. Nuestro Dios todopoderoso. Digno es el Cordero de Dios. Esta canción la cantamos. La hemos cantado. En la mitad. Ya, ahí está bien. Pero, ¿reconoce la canción? Eso es ucraniano. Nuestro Dios poderoso es Rey. Un hermoso coro. Canciones que también hemos cantado acá. Se canta en ucraniano. Se canta en inglés. Se canta en hebreo. Ponme el otro. Solo quedan dos. Lo querían escuchar, es bonito, ¿cierto? También desde la mitad, por fin. Desde la mitad.
más probable es que sea Swahili. No lo puedo decir qué idioma es específicamente, solo sé que Swahili es un idioma africano que se canta, se habla en la mayor parte de África. Pero podemos ver la letra abajo que están cantando al Rey de Reyes, a Jesús. De hecho, en algún momento dicen Jesús. Me di cuenta que Jesús en su idioma se dice así, Jesús. También cantan en inglés. ¿Y el último? ¿Está el último? Sí, hay un último donde se canta en 3 idiomas. No está. O sea, sí, había mandado uno que ya no importa. Pero lo que quiero mostrar con esta idea es que usted puede reconocer que en todo el mundo, desde que nace el sol hasta que se pone el sol, hay un lugar donde se está glorificando el nombre de Jesús, se está exaltando a Jesucristo el Señor. Que toda lengua hoy en día canta a Jesucristo. Que cuando usted se reúne el domingo acá, no es el único que levanta su voz y canta a Jesús, sino que toda lengua, de toda tribu, de toda nación, glorifica su santo nombre, alaba su santo nombre. Y este anciano tomó a este niño y dijo: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y esa palabra se ha cumplido, porque Jesús es luz para toda la tierra y en todo el mundo se canta del nombre de Jesús. Si quiere hacer la prueba y buscar de qué otro nombre se canta en tantos idiomas hoy en día en el mundo, hágalo, no va a encontrar. No va a encontrar canciones a nadie más en tantos idiomas, sino al Señor que usted alaba, al Señor que usted canta y al Señor al cual usted viene a adorar aquí este domingo. Cuán grande y cuán tremendo es nuestro Dios, digno de alabanza, digno de adoración. Cierre sus ojos un momento y oremos y adoremos en nuestro corazón a aquel que merece toda gloria, porque Él es Señor, porque Él es Dios. Bendito sea tu nombre, Dios eterno. Bendito seas tú, Jesús, porque tu nombre es digno de ser alabado, Señor. Toda la tierra te cante, Señor. Toda la tierra te alabe, Señor. Toda la tierra proclame tu santo nombre, Jesús. Y nos reunimos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, para adorarte, Dios eterno, para cantar, Dios, de tus maravillas y para tener tu palabra en medio nuestro, Señor. Glorifícate en este lugar, en esta casa. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos, Señor. Señor, que tu reino sea en medio nuestro, tu libertad, tu gozo, tu paz, Señor, de saber que estás con nosotros, Dios, sea aquí, en este lugar. Señor, las cárceles sean abiertas, los ojos de los ciegos sean alumbrados, Señor. La boca de los mudos sea desatada, Dios. Y sea tu nombre, Jesús, glorificado. Sea puesto gozo en el corazón afligido. Y seas tú, Jesús, glorificado en medio nuestro. Guíanos, Dios, para comprender tu palabra, para adorarte y para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el último video que no me pusieron, pero se lo comento, a lo mejor lo mandé al WhatsApp de la iglesia. Es una canción que se canta, dentro de la misma canción, la cantan en hebreo, en árabe y en inglés. La misma canción, cantada en los 3 idiomas. Es muy linda, es muy hermosa. Pero bueno, vamos entonces a la predicación del día de hoy y abra su Biblia en Mateo capítulo 20, versículo del 17 al 19. La predicación del día de hoy lleva por título: Jesús anuncia su muerte. Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Un anuncio tiene como propósito que nosotros prestemos atención a aquello que se está diciendo, a aquello que se está dando. Y este texto que vamos a leer lleva por título: Jesús anuncia su muerte en muchas Biblias. No sé si en su Biblia tiene ese subtítulo, ¿sí? Bueno, leamos entonces Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. 3 versículos solamente. Dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Le han anunciado alguna vez alguna cosa y usted no puso atención a lo que le anunciaron y después se arrepintió?
Muchas veces, a todos nos ha pasado. Nos pasa muchas veces con nuestros niños, ¿cierto? A nuestros niños le anunciamos, le decimos, hijo, va a venir el caballero del gas, por favor, cuando llegue, dile que le voy a transferir. O no sé, cualquier cosa cotidiana. Niños, va a venir, va a llamar mi jefe. Dígale al jefe que no estoy. Y después el niño no se acuerda, se distrae. Aunque la mamá se lo haya dicho 2, 3 veces, llega el gas y no se acuerda de nada. Y mamá, te buscan, pero si te dije que le dijeras que no estaba. Nosotros muchas veces actuamos como niños. Y la razón por qué los niños no prestan atención a nuestros anuncios que habitualmente le hacemos a los papás, le hacemos a los niños, es porque los niños están tan metidos en su mundo, en su juego. Ellos vienen acá, por ejemplo, a la reunión del domingo y uno les dice, niños, cuando empiece el culto ustedes se van a sentar y van a estar tranquilitos. Pero ellos están pendientes de querer jugar, de ver a sus amigos. Y eso es lo que ellos quieren. Pero es necesario que entiendan que tienen que participar de esta reunión y estar aquí. El anuncio en sí es dar una noticia, un aviso, publicar algo, pero sobre todo hacer saber. Esa es la intención de Jesús. Y la Biblia nos muestra que este es el tercer anuncio que Jesús hace de su muerte. Jesús no les avisó a sus discípulos una vez, no se lo hizo 2 veces, 3 veces. Ya cuando a alguien le avisan 3 veces lo mismo, es porque o uno es muy cabeza dura, o el anuncio es muy importante. O las 2 cosas tal vez. Y yo creo que aquí Jesús realmente quería hacerles saber a sus discípulos lo que había de suceder. Pero déjeme, aunque no está en la proyección, yo le quiero pedir que vaya a su Biblia y busque también en Marcos y en Lucas, porque este mismo anuncio y estas mismas palabras están repetidas no solo 3 veces en el Evangelio de Mateo, sino que están registradas en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Los 3 evangelios narran este anuncio que Jesús hace a sus discípulos. Y déjeme leerle la versión, o por así decirlo, la forma en que lo narra Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 32. Búsquelo si trajo Biblia y lea conmigo. Ahí en su puesto, si es que lo encuentra, dice Marcos capítulo 10, versículo 32, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán. Le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y en Lucas capítulo 18, versículo 31, las mismas palabras, dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Quisiera por un momento que pudiéramos entender lo paradójico de este anuncio. Es un anuncio bien dado, 3 veces, muy claro, muy preciso, fácil de entender. Pero quiero que tratemos de entender lo paradójico de este momento, del mismo anuncio. ¿Por qué lo digo? Porque estamos hablando del hombre más extraordinario que jamás ha existido. Estamos hablando de aquel que predicaba con autoridad como ningún otro. Estamos hablando de un hombre que sanaba a todos los enfermos que venían a él pidiendo sanidad, que daba vista a los ciegos. Estamos hablando de un hombre que era capaz de sanar la lepra, una enfermedad que era terrible no solamente desde el punto de vista físico, sino social también, porque la persona con lepra era apartada de todo el pueblo. Estamos hablando de un hombre que liberaba a los endemoniados, personas atadas a demonios por años, y Jesús con su palabra los liberaba. Estamos hablando de ese hombre
de quien se dijo, nadie ha hablado como él. Estamos hablando de aquel que mandaba al mar y al viento y estos le obedecían. Quiero que por un momento piense, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es el que está diciendo que va a ser asesinado? ¿Quién es el que está diciendo que va a ser llevado a un juicio y que le van a azotar y que lo van a colgar en un madero? Que lo van a torturar y que lo van a terminar matando. No es cualquier hombre que va a sufrir una injusticia como muchos han sufrido injusticia, sino que estamos hablando de aquel que caminó sobre las aguas, de aquel que alimentó a las multitudes con 5 panes y 2 peces, de aquel que resucitó a la hija de un principal, de aquel que trajo tanta libertad, que estaba trayendo tanto gozo, tanta alegría. Y no hablamos de una leyenda o de un mito de la antigüedad. Hablamos, mi hermano, de hechos bien documentados que marcaron la historia de la humanidad. Hablamos de un hombre de quien se escribió con seriedad. El mismo Lucas, que es el que relata en su evangelio, él escribe para un alto funcionario romano como un documento seguro. Y le está contando las cosas que sucedieron. Y este hombre, Jesús, ese hombre de Belén, ese hombre judío que caminaba entre el pueblo sanando, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo libertad, trayendo luz a tantas personas, es el que está diciendo, voy a Jerusalén, voy a la capital religiosa de mi pueblo, y ahí seré entregado a los principales sacerdotes. Estos me tomarán, me entregarán a los gentiles, me van a azotar, me van a torturar y van a matarme. Pero al tercer día voy a resucitar. Yo quiero que se pongan un momento en los zapatos de los discípulos. Ustedes han visto a Jesús hacer obras como ningún otro hombre. Han visto su gloria, han visto su majestad. 3 de ellos le vieron resplandecer más fuerte que el sol. Pero ahora este hombre está diciendo que va a ser injustamente asesinado, injustamente apresado. El anuncio que Jesús hace a sus 12 discípulos es algo difícil de digerir, pero era necesario que ellos prestaran atención. Porque esto que Jesús estaba diciendo no era algo que a lo mejor podría pasar. No era algo metafórico, no era algo, digamos, que tendrían que interpretar, sino que era algo que iba a suceder y de tal manera que Él ahora da detalles de cómo va a suceder cada cosa. Para que cuando suceda, ellos lo sepan. Mire el versículo 17, Mateo 20, versículo 17 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, Jesús como buen pastor comunica a sus apóstoles lo que había de suceder. Como ya dijimos, esta es la tercera vez que le anuncia a ellos lo que va a suceder. Estos son los 12 que Él había escogido para que estuvieran cerca de Él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. A estos 12, que eran los más cercanos, a estos 12 que Él había escogido, los aparta y les anuncia, les da el detalle y les dice, esto es lo que va a suceder. Tal vez preparando sus corazones como un buen pastor de sus almas, pero también mostrándoles su amor, porque les estaba anunciando, les estaba diciendo lo que había de acontecer. Estos fueron escogidos para comunicar al mundo la verdad del Hijo de Dios. A estos Jesús les dijo en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús los trataba con tal cercanía, como la cercanía de un amigo. Y los atrae, los llama y les dice por tercera vez, escuchen, presten atención, esto va a suceder. He aquí subimos a Jerusalén, vamos caminando a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los principales sacerdotes y los escribas.
Cuando dice el Hijo del Hombre, es un término muy común que Jesús utiliza para referirse a sí mismo, que por un lado era un término humilde, siendo Él el Mesías, siendo Él el Señor, siendo Él el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo recordaba la profecía de Daniel. No se preocupe, no necesita buscarla, pero en Daniel habla una profecía escrita muchos años antes que Jesús apareciera, de que uno como Hijo de Hombre le sería dado dominio, poder, autoridad sobre todas las naciones. El Mesías que había de venir. Ese es el Hijo del Hombre. Marcos describe esta escena señalando que Jesús iba delante de todos, lo cual puede interpretarse como que Jesús estaba decidido a ir a Jerusalén. ¿Pero decidido a qué, mi hermano? Decidido a morir. Es tremendo. Es tremendo esto. Humanamente es difícil de entender, de digerir. ¿Cómo es posible que Él vaya con tanta firmeza hacia su propia muerte? Y no cualquier muerte. La Biblia dice que su muerte fue tan terrible que Él no soportó más de 6 horas en la cruz por causa de las lesiones, del daño que se le infligió. Jesús en el primer anuncio les dice de manera general a sus discípulos, esto va a pasar. En el segundo anuncio vuelve y entrega un poco más detalles, pero en este tercer anuncio Jesús es tan claro que podemos trazar todo lo que va a suceder. Jesús no esconde nada para sus discípulos, les cuenta con detalle y quisiera que nosotros también pusiéramos atención. Porque el mundo no conoce la palabra de Dios, no está cerca de Jesús para escucharla. No viene un domingo a un lugar donde se predique su palabra, sino que se entrega a sus placeres o se entrega a su vida y no conoce la voz de Dios. Pero usted y yo hemos sido apartados para venir acá, para venir a escuchar su palabra, para escuchar su anuncio. Pero necesitamos prestar atención. Mire que los discípulos estaban cerca. Jesús les dio su palabra, pero aún así dice la Biblia que ellos no entendieron. Y muchas veces no entendemos la palabra de Dios porque nuestra mente está puesta en nosotros mismos, en nuestro propio problema, en nuestra propia situación, en nuestro propio negocio o en nuestra propia ocupación. De hecho, la próxima semana vamos a ver que así era como estaban los discípulos. Y eso generaba disputas, peleas entre ellos. Así también nosotros muchas veces venimos a la iglesia y cada uno está en su propia mente, en su propia idea, en su propio negocio, y eso empieza a generar molestias a veces y disputas unos con otros, o roces con otros. Es que a mí no me gusta cómo se hace esto, aquí no me gusta aquello, no me gusta aquí. Cuando nuestro corazón debe estar atento y nuestra mente debe estar atenta única y exclusivamente en su palabra, en el anuncio que Jesús nos tiene que hacer. Estos discípulos vamos a ver que no estaban atentos al anuncio, tremendo anuncio, y tercera vez que Jesús le anuncia. Pero ahora Jesús va con detalle. Esto no es metafórico, esto es textual lo que le va a pasar. ¿Qué es lo que dice él? Jesús primero dice, versículo 18, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas. Fíjese que lo primero que sufre Jesús es la traición. Él dice, será entregado. ¿Qué está anunciando Jesús con eso? Que no es que Él se entregue, no es que Él sea atrapado, sino que será entregado. Y sabemos quién le entregó. Judas, uno de los que estaba ahí escuchando ese anuncio. Uno de los que caminaba con Jesús. El primer sufrimiento de Jesús es precisamente la traición. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús anuncia esto y dice todas estas cosas? Porque como lo dice la Biblia también, era necesario que se cumpliese todas las cosas que estaban escritas del Hijo del Hombre. Era necesario que todo esto sucediera. Era necesario y estaba escrito, por ejemplo, en Salmo 41, versículo 9. Dice, hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba, que partía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla, nueva versión internacional, ha sido de mi tropiezo.
Porque estaba escrito que uno cercano, que uno que estaba con él, que comía pan con él, sería el que le entregaría. Jesús sufre la traición conforme a lo que estaba escrito, conforme a la palabra de Dios. Pero Jesús no solo sufre la traición, sino que sufre un juicio injusto. El texto dice que será entregado a los principales sacerdotes y escribas. ¿Quiénes eran estos? Estos eran los que componían el Sanedrín, el principal tribunal religioso. Estaba compuesto por hombres que tenían acceso privilegiado a la ley, conocían la ley, eran los que tenían que impartir la ley. Judas iba a entregar a Jesús a estos hombres, y estos hombres iban a someter a Jesús a juicio. Pero como conocían la ley y sabían que Jesús no había infringido la ley en ningún punto, lo que hicieron ellos fue un juicio injusto. Lo acusaron de cosas que él no había hecho, intentando encontrar algo para poder culparlo, para poder condenarlo. Jesús sería sometido a un juicio de hombres que, conociendo la ley, torcerían la ley para poder condenarle. Es terrible cuando uno ve juicios injustos. Y hay pocas cosas que molestan más en este mundo. Cuando uno ve jueces que se supone que están puestos ahí para impartir justicia, que tuercen el derecho, que cambian las leyes a su favor o no las aplican cuando deben aplicarla para beneficio personal y aún condenan al inocente. Es algo nefasto, que hasta el día de hoy lo podemos ver en nuestra sociedad. Pasaba en ese tiempo, pasa ahora. La naturaleza del ser humano sigue siendo la misma, una naturaleza corrupta, que aún conociendo la ley, aún conociendo la verdad, la tuerce, la maneja y la utiliza a su favor. Jesús sería sometido a este tipo de juicio, un juicio totalmente mundano, terrenal, en el sentido de que eso es lo que sucede en nuestras sociedades a menudo. Muchas personas, lamentablemente, hoy en día sufren juicios injustos, pero ningún juicio injusto como el que sufriría Jesús. Vuelvo a repetirle, Él es el que había sanado a miles, que había dado alimento a miles, que había hecho bienes para todos y a nadie había agraviado, a nadie había ofendido. Y Él estaba siendo juzgado. Sería juzgado. Sería juzgado por hombres que conocían la ley, que sabían que Jesús era inocente, pero aún así sería juzgado y sería condenado. Y no sería condenado con una condena como hoy en día a nuestros políticos a veces se le da, de clases de ética o de algún otro tipo de condena suavecita que puedan cumplir, sino que se aplicaría contra él la condena más severa. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno inflige una ley, qué sé yo, manejó a más velocidad de lo permitido, otras personas, no, por supuesto aquí no. Y va el carabinero y da sus excusas y qué sé yo, y le tocó justo el carabinero. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? No quiero que me miren feo, pero a veces carabinera. No sé por qué, pero las carabineras son más severas a veces, siento yo. Y le pone la máxima, digamos, rigor de la ley, o la multa más alta. Porque yo después supe que existía eso, que dependiendo de la velocidad con que uno se pasaba, era el tipo de multa o de castigo que había. Y que el carabinero podía reducir incluso en algunos casos, por ejemplo, si usted se pasaba, esto que no quede grabado, por favor, si se pasaba más de 20 kilómetros por hora de lo que dice la norma, él le podía rebajar a 10 y era una falta grave o menos grave, y así podía reducir, digamos, la multa que iba a tener. Y tal vez Víctor puede explicar mejor que yo esto, pero también entiendo que en la ley, en los abogados también pueden lograr eso con un juicio. Lograr que el castigo sea menor, aunque sea condenado, aunque sea culpable, pero que la condena sea menor. Se puede negociar eso. Pero a Jesús aplicarían la condena más severa. O sea, con él no tendrían ningún tipo de consideración. No le harían ningún tipo de rebajo de condena, sino que le darían la condena más severa. Condena de muerte. Jesús anuncia esto, dice, Él les avisa, esto va a suceder. Me van a entregar a los principales sacerdotes y ellos me van a condenar a muerte.
el veredicto que ellos van a dar, injusto, no va a ser simplemente un castigo, va a ser la muerte, va a ser el más severo. Versículo 19 dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen. Jesús, además de sufrir la traición, además de sufrir un juicio injusto, además de sufrir la condena más severa, sufriría la humillación y la tortura. El versículo 19 dice, y le entregarán a los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué le van a entregar a los gentiles? Recuerde que Israel estaba bajo dominio romano. Y los judíos podían condenar a alguien, tenían voz, pero no podían asesinar a alguien, ejecutar la sentencia. Ellos podían decir que alguien era culpable de muerte, pero ellos no lo podían matar. Entonces ellos tenían que entregarlo a los romanos para que los romanos ejecutaran la sentencia de muerte. Ahora, los romanos no eran cualquier imperio. Los romanos tal vez son el imperio más sangriento, más sanguinario, más torturador que ha existido en la historia de la humanidad. Ellos perfeccionaron la técnica de matar personas, la técnica de torturar, tenían herramientas para torturar, y ellos fueron los que masificaron la crucifixión. Porque la crucifixión cumplía dos propósitos. Cumplía hacer que la muerte fuera agónica, fuera una tortura. La persona que era crucificada no moría rápidamente. Algunas duraban hasta una semana estar colgados en el madero. Y a la vez era una humillación pública. ¿Por qué era una humillación pública? Porque eran puestos en los caminos para que las personas vieran a los crucificados y temieran y dijeran, el que se rebele contra el imperio romano, esto le va a suceder. Cuando uno veía a una persona crucificada, créame que usted no veía a una persona como lo que muestran las películas. Alguien que está en esa posición, ¿cierto? Tranquilo, como respirando, cansado tal vez. No era eso lo que usted veía. La crucifixión es una forma de morir agónica porque en esta posición usted extiende los músculos intercostales. No les quiero dar una clase de anatomía, pero quiero explicarle algo que es importante para que sepa de lo que está hablando Jesús. Los músculos intercostales están involucrados en la respiración. Y estar en esta posición mucho rato, esos músculos no son capaces de ejercer la función de respiración. Entonces la persona se empieza a asfixiar, se empieza a ahogar. Y necesita levantarse para poder bajar y permitir que el diafragma se mueva y respire. Pero los pies, ¿cómo están? Los pies están clavados. Los pies están puestos en una posición también que genera calambres. Entonces, la persona crucificada se levanta con el dolor terrible de sus pies clavados para poder respirar, pero luego se agota del dolor de sus piernas y del cansancio y de los calambres de sus piernas, entonces se deja caer. Y al dejarse caer vuelve a sentirse ahogada y asfixiada. Entonces lo que veía usted era una persona en la cruz que estaba totalmente moviéndose de arriba hacia abajo, retorciéndose de dolor. No era una persona que estaba en paz, que estaba tranquila, sino que hasta el último segundo de su vida, sufriendo en cada centímetro de su cuerpo, sufriendo agonía, sufriendo asfixia, sufriendo por los clavos en sus manos y en sus pies. Era la forma de muerte más terrible que existía. Y los romanos la aplicaban para que cuando alguien pasara y viera ese horrible espectáculo, temiera y dijera, yo no quiero meterme contra los romanos. Yo no quiero terminar así. Yo quiero morir como la abuelita de Giselle, que estuvimos el domingo pasado en su funeral. Yo quiero irme en el sueño. Yo quiero irme tranquilo. Esa muerte quisiéramos. Muchos anhelan morir así, tranquilos en su cama, rodeados de sus hijos. Eso es una muerte linda. Pero Jesús fue condenado a la peor muerte, a la más horrenda muerte. Porque los romanos, además, lo torturarían previo a colocarlo en una cruz. Lo azotarían, como él mismo dice. Se burlarían de él. En vez de una corona, le pondrían una corona de espinas. Lo desnudarían y lo pondrían desnudo frente a la gente. Lo humillarían en todo sentido. Y finalmente lo crucificarían. Lo obligarían a llevar su propia cruz
y lo terminarían colgando en un madero. Pero quiero que volvamos a darnos cuenta que quien sufriría todas estas cosas no sería un hombre más. Uno, como muchos inocentes en esta vida, han muerto injustamente. El que sufriría todo esto es aquel que estaba limpiando leprosos, aquel que estaba dando vista a los ciegos, aquel que estaba librando endemoniados, sanando a los paralíticos, alimentando a las multitudes y aún mandando al viento y al mar, y le obedecían. Es ese hombre el que iba a sufrir esta muerte horrenda. Era el Hijo de Dios en la tierra, el Mesías, quien sufriría y sería entregado por su pueblo para ser torturado, humillado y crucificado por los gentiles como el peor y más despreciable de los delincuentes. Mire que Jesús fue tratado peor que un trapo inmundo que uno quiere tirar lejos. Así fue tratado. Jesús sería humillado con burlas de hombres extranjeros que lo torturarían y en vez de coronarlo rey, como dije, le pondrían una corona de espinas. Mientras desnudo lo clavarían en una cruz, desfigurado y ensangrentado frente a todo el pueblo. Finalmente, Jesús moriría una muerte inmerecida. El quinto punto del anuncio que está diciendo Jesús es que además de sufrir la traición, además de ser sometido a un juicio injusto, además, de sufrir la peor condena, además de la humillación y la tortura, Él moriría una terrible muerte inmerecida. Porque cuando alguien muere una muerte terrible, pero la persona a lo mejor, como decimos en buen chileno, se la buscó, uno de alguna forma dice, bueno, se le advirtió, se le dijo. Cuando a alguien tantas veces se le dice, no sigas por ese camino, no sigas haciendo esto, no sigas. Y continúa y encuentra la muerte en ese camino. Uno muchas veces dice, bueno, se lo merecía, se le advirtió, se le dijo. Pero Jesús sufre una muerte totalmente inmerecida, Él no lo merecía. No merecía ni ese tipo de muerte ni ninguna muerte, Él no lo merecía. Él merecía todo lo contrario, merecía toda la gratitud del pueblo, toda la alabanza del pueblo, toda, el amor del pueblo por todo lo que Él había hecho. Pero a pesar de todo esto que Jesús mismo había hecho, Él sabía que iba a suceder y Él caminaba hacia Jerusalén. Él caminaba hacia la voluntad de Dios decidido. No sé usted, pero yo, si sé que me tienen mala en la otra ciudad y que me quieren apresar y matar, yo no caminaría a esa ciudad. Caminaría para la otra ciudad, para cualquier otra ciudad. Me mantendría muy lejos. Afortunadamente no me pasa eso, pero yo sé que cualquiera de nosotros no iría a ese lugar. Pero ¿por qué Jesús va? ¿Por qué Jesús va a la muerte? Sabiendo con tanto detalle lo que va a suceder, advirtiéndole a sus propios discípulos, contándole, diciéndole, mira, esto va a pasar. Presten atención, por favor. Tercera vez que les vuelvo a decir, pero ahora les cuento con más detalle. Todo esto va a suceder. ¿Por qué? Lucas capítulo 18, versículo 31 dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Jesús sabía que eso iba a suceder porque era lo que la palabra de Dios así decía que había de suceder. Jesús era el Mesías. Jesús era el Hijo de Dios prometido. Él era la promesa. Él era la razón de este libro. Y él sabía que en este libro salía que todas esas cosas le iban a suceder al Mesías. Pero Jesús no rehusó hacer la voluntad de Dios, seguir su palabra, sino por el contrario, como dice aquel salmo,
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Esto estaba en el corazón de Jesús. En el corazón de Jesús estaba hacer la voluntad del Padre. Y si él era el Mesías, Él no iba a ir en contra de la voluntad del Padre. Y si el Padre había determinado poner a su Hijo en expiación por el pecado, poner a su Hijo como cordero en un matadero, Él iba a hacer la voluntad de su Padre. Él iba a cumplir con cada palabra, con cada tilde, con cada jota que estaba escrita. Y él no iba a rehusar ir a Jerusalén porque en su corazón el deleite era hacer la voluntad de Dios el Padre. ¿Y cuál era la voluntad de Dios el Padre? Que Jesús pagara el precio de su pecado y de mi pecado. ¿Por qué Jesús sufre todo esto? Sus discípulos no entendían lo que estaba haciendo y diciendo Jesús. No entendían. De hecho, Lucas 18:34, el texto paralelo lo dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. No entendían. Y pienso que al igual que los discípulos, nosotros tampoco aún comprendemos lo que Jesús está anunciando. Pienso que muchos de nosotros necesitamos que se nos repita 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 10 veces lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz para que comprendamos lo que Él hizo y quién es Él. Para que le adoremos como Él es y para que vivamos para Él y no para nosotros mismos, porque Él se merece toda nuestra adoración y toda nuestra vida. Siento que como los discípulos a veces nosotros no entendemos por qué Jesús sufrió tanto, por qué Jesús fue a la cruz. Vemos las películas de Semana Santa y decimos, ¡ay, qué terrible lo que pasó a Jesús! Pero no dimensionamos por qué Jesús sufrió todo lo que sufrió y vivió lo que vivió. La Biblia dice, Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si usted se estremece al pensar todo lo que Jesús pasó, que Jesús fue traicionado, que Jesús fue sometido a un juicio injusto, que Jesús fue condenado severamente, que fue torturado, que fue humillado, que fue tratado como un vil pecador y fue crucificado, sufrió la agonía sin merecer nada de eso, es necesario que sepamos que todo eso fue porque Él cargó con su pecado y mi pecado. Porque la Biblia dice que Él herido fue por nuestra rebelión, por nuestro pecado. Mire, fuimos nosotros los que traicionamos a Dios. Fuimos nosotros los que le dimos la espalda a Dios. Y Jesús sufrió la traición para pagar nuestra traición. Fuimos nosotros los que deberíamos estar, o somos nosotros los que deberíamos estar frente al juicio de Dios y ser condenados. Porque nosotros sí hemos pecado. Nosotros frente a la ley de Dios sí somos hallados faltos. Pero Jesús toma nuestro lugar. Y como Él no puede ser condenado, digamos, porque en Él no hay falta, Él toma nuestro lugar y es condenado por pecados que Él no cometió, por faltas que Él no cometió. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice Isaías 53. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando usted mire hacia la cruz y al sufrimiento de Cristo, acuérdese que ahí está su pecado, que ahí Dios cargó todo su pecado. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pondría su vida en pago por el pecado y estaba anunciándoles a sus discípulos lo que había de suceder, lo que era necesario hacer. Mi hermano, el texto de Isaías fue escrito cientos de años antes de que esto sucediera, pero tal cual estaba escrito sucedió en Jesús.
Él sufriría la tortura de su cuerpo para pagar por nuestros cuerpos que se han entregado para pecar y hacer cosas vergonzosas. Él sufriría la humillación en nuestro lugar para que nosotros, no fuéramos expuestos desnudos en vergüenza delante de Dios, como lo merecemos. Él tomaría nuestro lugar en la cruz y sufriría el abandono de Dios, clamando: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Para que usted y yo no suframos la ira de Dios y el abandono eterno del Padre, sino que en vez de eso seamos aceptados y abrazados por Dios en los cielos. Ahora, lo maravilloso es que el anuncio de Jesús no termina ahí. No concluye con la muerte, sino concluye con la vida. Jesús dice: pero al tercer día resucitaré. Pero al tercer día resucitaré. Jesús quiere darnos a conocer su palabra. Quiere que conozcamos su voluntad. Y como a sus discípulos nos aparta, mi hermano, así como a usted lo está apartando hoy día, para que usted conozca su voluntad, para que usted escuche su voz, para que usted sepa lo que Él desea, lo que Él quiere que usted conozca. Esto es lo que Dios quiere que conozca. Muchos vienen a la iglesia queriendo saber si la voluntad de Dios es que compre o no compre ese auto, que cambie o no cambie ese trabajo, que si la voluntad de Dios es que me vaya o me quede. Somos como niños que andamos en nuestros juguetes y no escuchamos los anuncios del cielo. Y esto es lo que Dios quiere hablarnos, y esta es la voluntad de Dios a la cual nosotros debemos prestar atención. Este es el anuncio. ¿Por qué? Porque ese mismo Jesús que fue crucificado y que murió en la cruz por nuestros pecados, un día vendrá. El mismo Jesús que dijo que todas estas cosas pasarían, y pasaron como Él dijo. El mismo Jesús que dijo: al tercer día me levantaré, y se levantó de la muerte. El mismo Jesús vendrá por segunda vez y vendrá por los suyos. Mire, la Biblia dice que toda lengua le proclamará, toda rodilla se doblará y proclamará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y hoy en día usted lo puede ver, incluso se lo mostré en el video, que toda lengua proclama a Jesucristo el Señor, que las lenguas están hablando, que los idiomas están cantando del nombre de Jesús. ¿Qué más pruebas necesitamos para creer en el nombre de Jesús? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos para prestar atención a su palabra? ¿Hasta cuándo seremos como niños que están atentos solamente a sus juguetes y no prestan atención a la palabra de Dios? Necesitamos poner atención a su voz, porque su voz es verdadera, es firme y se cumplirá. Necesitamos dejar de vivir para nosotros mismos. Necesitamos dejar de vivir pensando en nosotros mismos y mirar a aquel que fue traspasado. Mirarlo. Y hoy llorar por nuestros pecados. Y hoy pedir perdón. Y hoy pedir ser limpiados con ese sacrificio, para que cuando Él venga, esa tristeza se transforme en gozo, en deleite por la eternidad. Porque si hoy confesamos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida y hoy ponemos nuestra mirada en Él, entonces también le veremos cuando Él venga y le recibiremos con gozo. Mis hermanos, no seamos como aquellos que se les anunció, que se les dijo, que se les habló, pero no escucharon, pero no quisieron oír, endurecieron su corazón y siguieron en su vida y siguieron en su camino. Fije sus ojos en Jesús. Ponga sus ojos en la cruz, en el anuncio. Y espero que en este lugar Dios nos libre de predicar otra cosa que no sea la cruz, que no sea a Jesucristo y a este crucificado, porque este es el mensaje del cielo, porque esta es la palabra que Dios quiere que usted y yo prestemos atención, que nosotros miremos. Yo sé que a lo mejor hay muchas preocupaciones en su vida, en su corazón, y hay cosas que usted quisiera solucionar. Pero si no soluciona su comunión con Dios, si no soluciona su deuda con Dios, ¿qué importan las otras cosas? Yo quiero invitarle a que solucione hoy día, por la fe en Jesucristo, su situación con Dios. Y haga a Cristo el Salvador de su vida, realmente. Y ponga sus ojos en Jesús, en esa cruz. Escuche su anuncio. Y encontrará vida. Porque como dije, esto no termina en muerte, esto termina en vida. Jesús dice: al tercer día resucitaré. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Esto no termina en muerte, termina en vida, porque Él pondrá vida en nuestros corazones cuando nosotros abracemos su cruz, cuando nosotros miremos su cruz y nos aferremos a ella. El Señor nos ayude. Oremos. Bendito Dios, te doy muchas gracias porque tú nos adviertes y nos llamas, Señor, a la comunión contigo. Pero también queremos reconocer que somos pecadores, Dios, y que necesitamos salir de nuestra vanidad. Porque muchas veces estamos envanecidos, estamos atentos a tantas cosas, Señor, pero no prestamos oídos a tu anuncio, a tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a ver que todo lo que está escrito se cumplirá, que todo lo que tú has dicho, que todo lo que está en tu palabra se cumplirá y que es palabra segura y firme, Dios. Señor, que podamos adorarte con todo el corazón y alabarte, Dios, y estar atentos a ti. Porque así como se cumplió cada palabra que tú dijiste, también se cumplirá cuando tú vengas por nosotros y estemos contigo, si hemos creído y hemos confesado tu nombre. Ayúdanos, Señor. Gracias por apartarnos en este domingo. Gracias por sacarnos de la mundanalidad. Gracias por sacarnos de la rutina diaria y traernos aquí para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz y para ser guiados, Señor, hacia el encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero pedirle que se ponga en pie para que podamos cantar una canción. Podamos cantar de esa cruz, esa preciosa cruz que nos da la victoria, porque Jesús toma nuestro lugar para que nosotros podamos ser perdonados y podamos ser santificados y apartados para Él. Cántelo como una oración, confesando que así fue. Gracias, Señor. Sí, Señor. Sí, Jesús. El poder de la cruz. El poder de la cruz. Pecado se hizo por mí. Señor, mira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció. Así es. Viendo el dolor de su creador. Velo roto en dos. Obra consumó, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado se hizo por mí.
tierra te alaba, Jesús. Qué gran Toda la tierra te alaba, Señor. Toda la tierra alaba tu santo nombre, Jesús. y perdonado es. Aleluya. Dígalo una vez más, dígalo una vez más. El Dígalo, iglesia, levante su voz. Cantemos a esa preciosa cruz donde inmolado fue el Cordero de Dios. todo por mí. Gracias, Señor. Qué gran Qué gran precio, levante su voz, iglesia. Qué gran precio y amor. Cantamos a Jesús. Cantamos a Jesús, el poder de la cruz. el poder de la cruz Inmolado. inmolado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Bendecimos tu nombre, Jesús. Digno de gloria, digno de alabanza, digno de adoración. Eres tú, Jesús. Eres tú, toda la tierra te alabe. Aleluya. Perdonado. El poder Hemos sido perdonados. de la cruz Hay perdón en esa cruz. inmolado. Hay perdón en esa todo por mí. Qué gran Gracias, precio y Gracias, amor. Fui perdonado en Gracias, Señor. la cruz. Fui perdonado en Gracias, Señor. la cruz. Gracias por tomar nuestro lugar, Señor. Mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna.